Hemos profundizado ya en distintas ocasiones sobre el tema del feminicidio, lo que refleja. Hemos platicado con diversas activistas, hemos conocido las posturas que esta declaración, que esta información que dio a conocer Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, ha provocado. Vamos a entrarle de lleno precisamente a este tópico. Está con nosotros Lucía Lagunes, ella es directora de Comunicación e Información de la Mujer, a quien le agradezco, por supuesto, que esté con nosotros aquí en La Octava. Lucía, un verdadero placer recibirte, muchas gracias por acompañarnos. Y pues yo de entrada te preguntaría tu opinión, tu punto de vista de lo que escuchamos por parte de Alejandro Gertz Manero, de lo que plantea Alejandro Gertz Manero y que pues, ha intentado explicar, no sé yo si más veces de las necesarias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, después de que escuché su intervención el día de ayer en la mañanera, me quedan más dudas todavía. Él dice desde el principio que no es que quisiera quitar el feminicidio, el tipo penal de feminicidio, sino que lo quiere hacer más fácil porque esto, tal cual está hoy, es complicado. Ayer él decía, bueno, lo que nosotros queremos en la Fiscalía es hacerlo más sencillo, deberíamos decir, estoy retomando lo que publicó, tal cual, para proteger a las víctimas, para proteger a las mujeres, para darle mayor empoderamiento en la defensa de la vulnerabilidad. Pero no termina de explicar exactamente qué quiere decir. Y yo no sé dónde está la dificultad en términos del feminicidio. En 2016, la Confederación Nacional de Procuración de Justicia de nuestro país hizo un manual para poder garantizar que el delito de feminicidio fuera seguido tal cual y puso 8 puntos. ¿Cuáles son esas razones por las cuales se puede considerar que un crimen contra una mujer, independientemente del sexo de quien haya sido su atacante, se pueda considerar feminicidio? Es muy sencillo. Uno tiene que demostrarse si existe o existía alguna relación de la persona, de la mujer con quien atacó, ya sea por noviazgo, matrimonio, concubinato, amistad, relación laboral, etcétera. Si existe entre el agresor y la víctima una relación sentimental, laboral, escolar, ese es el segundo supuesto. Si la víctima presenta signos de violencia sexual en cualquier tipo. Si la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilación, y tenemos un caso muy concreto en la alcaldía de la Gustavo Amadero, donde tenemos esto, ¿no? Hay una relación sentimental, hay lesiones al cuerpo terribles, ¿no? Si hubo amenazas o anteriores lesiones anteriores al crimen, si el cuerpo de la víctima fue expuesto en la vía pública, si la víctima fue incomunicada o privada de su libertad, si se encuentra en estado de gravidez, o sea, si está embarazada y ha sido la agresión motivo de ese embarazo, y dice todas aquellas circunstancias que no hayan sido descritas y que para considerar en la legislación penal o estatal deberán no considerarse como feminicidio. Dime, si leemos esto, ¿dónde está la dificultad? Es que es lo que más nos llama la atención. Para que diga el fiscal que entonces lo que busca es simplificarlo. Me parece que está clarísimo y me preocupa porque efectivamente cuando él habla del incremento en el registro de los datos de feminicidio, pareciera ser que entonces la intención no es resolver el feminicidio, sino ocultar las cifras. Cuando México, una de las características o una de las situaciones que lo ha hecho famoso, desgraciadamente en el mundo, es el grado de violencia que vivimos las mujeres en todo el territorio nacional y por el cual el Estado mexicano ha sido sancionado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en más de una ocasión. ¿Entienden los funcionarios como Gertz Manero, como varios fiscales de la República Mexicana? Porque de repente uno checa las cifras y, por ejemplo, en Baja California pues no pasa absolutamente nada, según las autoridades. El caso de Guanajuato, hay otros que han avanzado un poco más, pero ¿sientes que entienden las autoridades el momento que estamos viviendo en torno precisamente a la violencia contra la mujer? Yo creo que lo entienden bastante y por eso están buscando la forma de no mostrar
el tamaño de la violencia que estamos viviendo las mujeres. Más allá de los números, tenemos desde el 2007 una ley que es fantástica y por la cual ha sido reconocido el Estado mexicano, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en la ley se tipifica por primera vez se nombra al feminicidio. Y aquí hay un tema fundamental que es la responsabilidad del Estado. El feminicidio no solamente es el asesinato de una mujer por razones de odio hacia su sexo y hacia su género, sino la negligencia del Estado. Y esta parte de la negligencia del Estado es precisamente la que se quiere ocultar. Es decir, si nos vamos a la sentencia del campo algodonero, que es la sentencia del Estado mexicano por 3 casos de feminicidio en Ciudad Juárez, en un predio que se llama Campo Algodonero, ¿qué le dice la Corte al Estado mexicano? ¿Sabías que ocurrían crímenes en Ciudad Juárez? Desde 1993. ¿Sabías que estaba una violencia extrema en el lugar? Y no hiciste nada. Por su falta de actuación, es una de las razones por las cuales la Corte Interamericana sanciona al Estado mexicano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en relación a tu pregunta? Claro que están dándose cuenta de las dimensiones. Claro que hacia nivel internacional hay varias recomendaciones y hay una enorme preocupación por lo que ocurre en México y por la negligencia del Estado mexicano. Me parece muy grave que las autoridades responsables de garantizar la justicia, la investigación y la no repetición de los crímenes contra las mujeres no miren la responsabilidad que tiene y la responsabilidad histórica que tiene y que busquen eludirlo haciendo una trampa, yo te diría. Porque la trampa está en que dicen que es complicado demostrar el tipo penal y creo que los elementos que he leído hace unos momentos te demuestran que no es así. Y la trampa está en decir que es una acción orquestada para desacreditar al actual gobierno. Me parece que no están colocando en el centro la vida y la integridad de las mujeres como es su responsabilidad y en el fondo lo que les está ganando es la misoginia que tienen las autoridades. Porque eso iba también, hablamos de una impunidad, pero lamentablemente una impunidad que se presenta en todo el sistema de justicia de este país. Se oye horrible, pero matar en México es demasiado fácil, muy barato. En el caso concreto de la violencia contra la mujer, esa misoginia que por supuesto que existe en el Ministerio Público, que existe incluso en los policías, que existen procuradores, ¿refuerza esta impunidad? Claro que sí. Nosotras en CIMAC hicimos recientemente una investigación que se llama Justicia Patriarcal, que está en 11 entidades federativas y que no solamente es el delito de feminicidio, sino en todos los tipos de violencia que enfrentamos las mujeres. ¿Qué es lo que encontramos? No es que ocurra en una instancia, es que hay un sistema que una y otra vez reproduce estereotipos sexistas, una y otra vez justifica al agresor, una y otra vez culpabiliza a las víctimas. Y este sistema no se ha roto, ¿sí? En el sistema de justicia, los juzgadores, las personas que tienen a cargo precisamente aplicar la ley, no es que no la conozcan, no es que todos sean ignorantes de esto, es que no la quieren aplicar. Eso es lo contundente, eso es Simple tal vez lo más trágico de todo esto. Pues sí, porque en tanto ellos se resisten, claro, también atentan contra un principio constitucional que tenemos desde 2011, que es el primer artículo sobre los derechos humanos. Y dice perfectamente que todas las autoridades dentro de su competencia tendrán que garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Y cuando tú eludes tu responsabilidad y no proteges los derechos humanos de las mujeres, entonces estás incumpliendo con un mandato constitucional que en este caso al fiscal Gertz Manero se le olvida el artículo primero constitucional y la obligación que tiene cuando decidió asumir el cargo de fiscal.
Siempre he pensado, y perdón que utilice el yo-yo en esta charla, que no hay cambios profundos sin una violencia necesaria. Recuerdo mucho el caso de las sufragistas, que tuvieron que radicalizarse para que realmente se les tomara en cuenta, y mucho tiempo después las mujeres comenzaron a gozar precisamente de algo que era hasta cierto punto natural, el derecho a votar, el derecho a elegir. Venimos de un año en donde las mujeres han salido a la calle de diferentes edades, que han alzado la voz, que se han atrevido, sí, a lo mejor a pintarrajear a un ángel, que se han atrevido a cuestionar, que se han atrevido a realizar un performance impresionante, que solamente yo creo que los sordos y los ciegos no se pueden sentir empáticos ante ese grito. ¿Hacia dónde crees tú que lleve este movimiento? ¿Tú crees, por ejemplo, que siga creciendo este movimiento a tal grado que por fin autoridades como Hertz, que por fin autoridades como las que tenemos en muchos estados, comiencen a entender de lo que se esté tratando, o como bien nos decías, lo entienden, pero decidan cambiar completamente su postura, o de plano se tienen que ir para poder cambiar las cosas? Mira, yo creo que por supuesto que las cosas van a cambiar. El movimiento feminista es uno de los movimientos pacíficos, y quiero reiterar pacíficos, porque si bien hubo en el caso de las sufragistas y en estas últimas marchas algunos grupos que pintarrajearon o que llegaron a ciertos extremos, en general el movimiento feminista lo que ha hecho es construir la argumentación de la razón, de por qué la discriminación hacia las mujeres es un atentado a la dignidad humana. Y me parece que lo que hemos logrado, aunque nos hemos tardado, en el caso de México, digamos que las sufragistas se tardaron 30 años para lograr que se reconociera el derecho a votar y ser electa, pero no cejaron en construir los argumentos. Somos, o yo te diría, somos un movimiento que construye el argumento. Si tú te fijas, desde que hemos hablado en esta charla de la violencia contra las mujeres, lo que hemos ido es recordando lo que se ha construido. Desde la Ley General de Acceso, donde se definen los tipos y modalidades, entre ellos el feminicidio, y se dice qué se va a entender por cada uno de ellos. Estamos hablando de este proceso en el que se dice, a ver, ok, vamos a suponer que no entendemos cómo es el feminicidio. Todos los que juzgan, en ese entonces la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia dice, pues vamos a poner estos 8 puntos para que no haya. Para que quede claro, ¿no? Exacto. Y lo que se ha ido construyendo es esto, es el argumento y la razón, es la explicación de por qué. Creo que la sociedad, hay una buena parte de la sociedad, por suerte, que no estamos de acuerdo en justificar ningún acto violento contra las mujeres. En esto que estamos teniendo hoy, en esta conversación, en otro momento no era factible. No es que las mujeres saliéramos a marchar apenas en el año 2019. Sí, claro. Sin embargo, el hecho de que los medios de comunicación también hayan mirado a ver el movimiento, tiene que ver con un cambio que se ha dado también, producto de esta exigencia social de las mujeres por colocar estos argumentos a la luz pública y poder hacer el debate público de lo que ocurre con el 52% de la población. No se nos olvide, no somos un pequeño grupo, no somos un sector de la población, somos la mayoría de la población, que es el 52%, y tenemos los argumentos para explicar. Entonces yo creo que este siglo, el siglo XXI, efectivamente estamos viendo los cambios y las resistencias. Es decir, un movimiento que está de avanzada, que ha ido construyendo y ampliando libertades, y una parte de la población que se resiste a transformar, que se resiste a cambiar y a construir verdaderamente la igualdad. Y creo que en eso estamos. Se habla mucho del conservadurismo en este país, y aquí están los conservadores, aquellos que se resisten a entender que la violencia contra las mujeres es un atentado a los derechos humanos. Aquí están los conservadores que quieren cambiar un tipo penal para disminuir la gravedad de lo que ocurre con las mujeres y las niñas en este país. Y me parece que hay que hablar de esos conservadores también, que hoy tienen el poder y que quieren disminuir
lo que está ocurriendo con las mujeres como si no fuera parte de la agenda pública y parte de la agenda de un gobierno que se dice democrático y de izquierda. Finalmente, Lucía, quiero aprovechar para que rápidamente nos digas, tenemos 2 minutos, el papel de los medios. Mencionabas ahorita, se han abierto espacios, pero ¿cuál es la narrativa del medio de comunicación para tratar estos temas? Porque de repente te encuentras titulares que son, perdón que lo diga así, lo califica así, pero asquerosos por donde se lo pueda ver. Mira, yo creo que tenemos el reflejo de 2 escuelas de periodismo. La escuela que cree que el morbo vende, que la sangre vende y que la población está educada en ese morbo. Lo que ocurre con esta violencia que se extiende en los medios de comunicación, el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, es el reflejo de estos medios de comunicación, de esta escuela del periodismo tradicional, muy viejo, diría yo, que cree que esa es una forma de hacer periodismo, mostrar y exhibir el cuerpo lastimado de una mujer o de cualquier víctima. Y creo que hoy algunos medios, algunas personas que están en los medios de comunicación están haciendo eco de lo que la sociedad está demandando a los medios, que es un tratado periodístico respetuoso de la vida y la integridad de las personas, de la dignidad de las personas. Y creo que parte de la crisis que hoy viven los medios de comunicación se centra ahí. Porque sí, seguramente habrá una parte de personas que todavía cree y que le parece desgraciadamente atractivo ver el cuerpo destrozado de una mujer, pero tenemos una responsabilidad como personas comunicadoras, como periodistas, que es la ética. Y en ese sentido tendríamos que tener una responsabilidad social a toda prueba de que no podemos hacer escarnio del dolor, que no podemos hacer pedagogía de la crueldad hacia las mujeres, porque eso atenta contra el principio de verdad y de pluralidad y de responsabilidad social que tenemos en los medios de comunicación. Lucía Lagones, un verdadero placer y honor para mí platicar contigo aquí en La Octava. Muchas gracias. Déjenme hacer una pausa.